Bienvenidos, estimados participantes. Les saludamos desde la Unidad Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles una telecapacitación muy importante y muy interesante para el personal de salud, especialmente para aquellos que laboran en servicios de neonatología, en los servicios de recién nacidos. Hemos invitado al doctor Johnny Lozano Domínguez, médico pediatra, residente de la subespecialidad de neonatología, quien tratará el tema, uso de surfactante en recién nacidos. Queda con ustedes el doctor Lozano. Puede empezar, doctor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, licenciada Melo. Voy a compartir la pantalla. ¿Se logra ver? Sí. Perfecto. Sí, doctor. Bien. Bueno, buenas tardes con todos los oyentes, ¿no? Sobre todo personal de salud que básicamente trabaja pues, en un área netamente con recién nacidos, ¿no? Y algunos probablemente pues, hacen atención inmediata o en sus instituciones puedan tener una unidad de cuidados intensivos. El tema de hoy día vamos a hacer el uso de surfactante en recién nacidos. Mi nombre es Johnny Marlon Lozano Domínguez, soy médico residente de la subespecialidad de neonatología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Hay que recordar pues que hoy en día la prematuridad ya viene siendo pues algo muy frecuente en nuestra población y antiguamente probablemente la mayoría habrá visto pues que los prematuros tendrían a fallecer, pero sin embargo con el avance tecnológico, el avance de nuevos medicamentos, uno de ellos surfactante, eso ha permitido la sobrevida en esta población muy vulnerable, sobre todo en los recién nacidos de menos de 28 semanas. De ahí la importancia de saber en qué momento tenemos que usarlo, ante qué recién nacido nos enfrentamos y cuáles serían sus grandes beneficios, ¿no? De esta sustancia pues mágica, se podría decir, para lograr y mejorar pues la sobrevida de nuestros recién nacidos prematuros. Sin más preámbulos, continuamos con la exposición. Hay que tener en cuenta que el uso de surfactantes se usa mucho en lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda del prematuro, ¿no? Que esta mayormente viene a ser una enfermedad secundaria a lo que es la lesión de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Dentro del desarrollo pulmonar de un ser humano, pues en sus primeras etapas, ¿no? Desde la etapa embrionaria, la etapa fetal, ¿no? El pulmón todavía se termina de desarrollar, inclusive después de las 34 semanas completa su desarrollo hasta los 8 años de edad. Es por eso que cuando tenemos un bebé prematuro, nos enfrentamos a ello, hay que tener en cuenta que aún está en una inmadurez pulmonar y por ende todavía tiene inmadurez de algunas sustancias, dentro de ellas el agente tensioactivo. Los criterios diagnósticos que podrían incluir este síndrome de dificultad respiratoria aguda viene a ser que es de un inicio agudo, para la redundancia. Podemos encontrar inclusive radiografía de tórax con infectados bilaterales difusos, ¿no? Que a veces nos puede confundir con lo que es un proceso neumónico. Encontramos en un examen estado de ácido base, donde encontramos la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno, que esa mayormente está disminuida, sobre todo menos de 200 en algunas bibliografías, en algunos consideran menos de 150, pero bueno, lo importante es saber reconocer. Hasta ahora, pues se tiene en cuenta que la mortalidad aún sigue siendo muy superior, ¿no? Al 50%, debido a que probablemente no todas las instituciones cuentan con esa sustancia, ¿no? Sobre todo, me imagino en provincias, ¿no? Donde los recién nacidos igual nacen y tenemos una gran cantidad de prematuros que no logran recibir este agente tensioactivo en sus primeros momentos de la vida y por ello llegan a fallecer, ¿no? Es por eso que aún su mortalidad es alta, pero se viene combatiendo para que esta logre disminuir. Independientemente del origen de ese síndrome de dificultad respiratoria aguda, el uso de surfactantes se va a justificar por la inadecuada producción del mismo por los pulmones afectados por esa patología, ¿no? Tenemos un pulmón inmaduro, donde la producción de surfactante pues, es escasa o en su defecto es nula. Es así porque tenemos este esquema donde algunos inductores de lesiones pulmonares agudas, ya sea que estén sometidos a algún tipo de trauma o algún tipo de proceso infeccioso, o neonatos pues que hayan nacido en condiciones de hipoxia, ¿no? La misma prematuridad. Esto nos puede llevar a dar lugar a una disfunción de surfactante que puede manifestarse igual en distintas manifestaciones clínicas del paciente, ¿no? Pueden inclusive cursar con atelectasias, con una alteración
en lo que es la ventilación y perfusión. Puede haber inclusive una disminución del intercambio gaseoso, ¿no? Y esto pues lleva pues a tener grandes complicaciones en el prematuro, pudiendo llevarlos inclusive a una falla orgánica que puede ser múltiple, con la consecuencia de la muerte de este tipo de pacientes. Pero sin embargo, si nosotros logramos administrarle a este tipo de pacientes la sustancia del surfactante, ¿no? Más que todo surfactante exógeno, nosotros podemos restablecer su función dentro del organismo pulmonar, ¿no? ¿Y qué va a hacer el surfactante? Básicamente nos va a ayudar a disminuir la tensión superficial, nos va a ayudar a una mejoría del intercambio gaseoso, hay una expansión alveolar uniforme, ¿no? Nos ayuda a recuperar básicamente la función pulmonar, el edema, el proceso inflamatorio, ¿no? Las grandes sustancias inhibidoras, oxidantes, estos llegan a disminuir muy contundentemente con la aplicación de esa sustancia. Es así que tenemos disminución del edema pulmonar, hay una mejoría del intercambio gaseoso, las lesiones pulmonares de lo que eran muy agravantes logran a minimizarse y el paciente pues tiende a mejorar. Entonces tenemos que tener en cuenta que la severidad de presentaciones de síndrome de distrés respiratorio agudo siempre es inversamente proporcional a la edad gestacional. Hay que tener en cuenta que a menor edad gestacional es más severa la presentación de este síndrome de distrés respiratorio. Es así que a las 24 semanas podemos tener inclusive una incidencia de 80% de severidad, ¿no? de la presentación de este cuadro de síndrome de dificultad respiratoria del prematuro. Ya si tenemos prematuros tardíos por encima de las 34 semanas, donde ya quizás la fase pulmonar que se encuentra en una fase de alveolización, pues hay un mejor intercambio gaseoso propio del paciente. Es por eso que en estos prematuros tardíos por encima de las 34 semanas, la incidencia es menos, ¿no? Es aproximadamente el 5%. Pero eso siempre y cuando tengamos la edad gestacional, que a veces en los prematuros es muy subjetivo determinar qué edad gestacional nos encontramos, ya sea por los distintos métodos que podamos conocer, ya sea pues el método de Capurro, el método de Ballard, el método de Usher. Pero si no logramos establecer una edad gestacional adecuada, pues podemos guiarnos por el peso del paciente. Es así pues que los menores de 1500 gramos son muy exentos, muy propensos a tener una inmadurez pulmonar, un déficit de surfactante, un déficit del agente tensoactivo, y es por ello que en esta población llega a ser inclusive alrededor del 50% la incidencia de presentación del síndrome de distrés respiratorio. Este cuadro es síndrome de distrés respiratorio, probablemente ustedes ya hayan visto, hayan conocido las patologías mencionadas, conocidas, sobre todo lo que es enfermedad de membrana hialina, que es la más frecuente en esta edad gestacional. Hay otras patologías que probablemente nos lleven a usar surfactante, ya sean patologías pues como neumonía, patologías como síndrome de aspiración meconial, que básicamente esto, si bien es cierto, no se van a presentar muy frecuentemente en prematuros, más que se van a presentar en recién nacidos con mayor edad gestacional, pues pueden llevarnos a una inactivación de surfactante, y es ahí donde deberíamos usar. Pero obviamente la revisión se centra más en la población prematura. Entonces tenemos que el surfactante pulmonar, ¿no?, dentro del desarrollo pulmonar, dentro de sus etapas de desarrollo, que básicamente son 5, desde una fase fetal, embrionaria, luego fetal, hasta una fase de realización, tenemos que a las 24 semanas de la gestación se van a esbozar los primeros neumocitos tipo 2 del pulmón fetal, donde estos en realidad van a ser los encargados de producir los primeros o empiezan a producir por primera vez lo que es el surfactante, desde las 24 semanas. Este surfactante lo que va a hacer es que los alvéolos, ¿no?, va a impedir que los alvéolos se terminen de colapsar en el momento de la fase respiratoria de lo que es la expiración, y así va a permitir lo que es el intercambio gaseoso. ¿Qué más hace el surfactante? Proporciona una barrera frente a la infiltración de macromoléculas plasmáticas en lo que es el espacio alveolar. Tenemos que tener en cuenta que la primera causa de fallecidos en recién nacidos pretérmino es el síndrome de distrés respiratorio, lo que ustedes probablemente conozcan como la enfermedad de membrana hialina. Es el resultado de lo que es el déficit del surfactante o agente tensioactivo. ¿Cómo los podemos reconocer? Pues al nacer un recién nacido prematuro,
estos por su inmadurez pulmonar, por la dificultad del intercambio gaseoso que presentan, empiezan a desarrollar taquimia, empiezan a requerir oxígeno, ¿no? Se encuentran en un estado de hipoxia, presentan tirajes, ¿no? A nivel de 1 o 2, 3 paquetes musculares, empiezan a tener tejido. Si les tomamos un estado ácido base, esos pueden tener inclusive lo que es acidosis respiratoria. Y si a este paciente con esa sintomatología clínica le tomamos una radiografía de tórax, vamos a encontrar pues el típico patrón retículo granular con broncograma aéreo, ¿no? Que es el patrón base, ¿no? de lo que es la enfermedad de membrana hialina en una radiografía de tórax, conocido también como lo que es el patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, en esta situación no todo está perdido, ¿no? Si bien es cierto, el recién nacido pretérmino no nace con el surfactante activo, nosotros podemos, pues, brindarle, ¿no? Este surfactante de una forma exógena, pero el surfactante que podemos tener nosotros en nuestro organismo, tenemos que tener en cuenta que es una capa totalmente lipídica proteínica, ¿no? Donde su principal componente en realidad son los fosfolípidos en casi un 80%, y de estos, ¿no? El más frecuente de todos ellos es la dipermitoilfosfatidilcolina, ¿no? Hay otros tipos de fosfolípidos como la esfingomielina, ¿no? Que también está presente, pero el más frecuente es fosfatidilcolina, como se ha mencionado. Pueden existir otro tipo de lípidos en un 10%, pueden existir también proteínas, ¿no? Que van a estar pues en la, en la regulación, ¿no? De lo que es la producción de, perdón, lo que es la producción de surfactante, ¿no? Tenemos así proteínas, las llamadas proteínas de surfactante tipo A, tipo B, tipo C, inclusive tipo D, donde cada una de ellas puede cumplir algún tipo de función. Tenemos que las proteínas tipo A básicamente están relacionadas a lo que es la regulación de la síntesis de surfactante, interactúa mucho con lo que es la proteína B, en síntesis sobre todo con lo que es la mielina, y ambas van a formar parte y pueden contribuir a una propiedad de surfactante que se relaciona mucho con la defensa antimicrobiana. Asimismo, esta proteína B puede inclusive tener una potenciación de actividad en lo que es la superficie del surfactante. La proteína C básicamente lo que va a favorecer es la dispersión y la distribución del agente tensioactivo, y junto con la proteína B va a reducir contundentemente lo que es la tensión superficial. Y la proteína D lo que va a hacer es regular el metabolismo del surfactante y también forma parte de lo que es la defensa antimicrobiana pulmonar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el contexto, sobre todo de la prematuridad, un aspecto muy importante es el desarrollo del pulmón. Como les dije, puede tener 5 fases, inclusive desde la fase embrionaria, fetal, hasta la fase de alveolación, que puede terminar a los 8 años de edad. Pero cuando tenemos a un recién nacido pretérmino, básicamente lo que nos vamos a encontrar es una inmadurez pulmonar que viene a ser una de las principales causas de mortalidad, ¿no? En estos recién nacidos que han nacido antes de término. El grado de madurez fetal inclusive está íntimamente relacionado con la capacidad tensioactiva del surfactante. Entonces, hablando un poquito de surfactante y tensión superficial, hay que tener en cuenta que la tensión superficial en realidad es la consecuencia del desbalance entre las fuerzas intermoleculares en oposición en la interfase entre las sustancias. El surfactante lo que va a hacer es no solamente disminuir la tensión superficial, sino que también a su vez va a permitir que esta reducción sea mucho mayor a volúmenes pulmonares bajos. Es decir, un pulmón que va a tener un volumen tidal adecuado, pues puede tener esos volúmenes, ¿no?, bien bajos, donde la tensión superficial se logre disminuir contundentemente. Es así que la actividad tensioactiva la va a ejercer en realidad, como veíamos en la diapositiva anterior, que el principal componente del surfactante son los fosfolípidos, pues su principal actividad tensioactiva de estos fosfolípidos es justamente reducir la tensión superficial en un 80%. Y de estos, el que mayor actividad realiza es la fosfatidilcolina, o también llamada dipalmitoilfosfatidilcolina, que viene a ser una lecitina no saturada. En cuanto a biosíntesis, hay que tener en cuenta que el surfactante pulmonar en realidad se sintetiza en lo que es el retículo endoplasmático de las células alveolares de los linfocitos tipo 2.
Una vez formado, se va a acumular en lo que son los cuerpos laminares, que son organelos subcelulares característicos de estas células. Y a nivel de la subfase se va a secretar a la luz alveolar, formando inclusive una capa monomolecular que va a tapizar el alveolar. Esta capa en realidad, ¿no?, que se va a secretar en la luz alveolar, viene a ser una condición indispensable para la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina. Es por eso que el pulmón maduro tiene una rápida capacidad de síntesis de fosfolípidos tensoactivos. Sin embargo, el pulmón de un prematuro tiene pues esta capacidad pues producida en menor cantidad, o en su defecto tiene una capacidad en la intensidad de la síntesis y de reciclaje de agente tensoactivo en el retículo endoplasmático. Como ya les venía mencionando, el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no?, o la enfermedad de membrana hialina en los prematuros, viene a ser la principal causa pues, de morbimortalidad en esta etapa de la vida. Esto es debido a que estos cursan en realidad con un proceso inflamatorio y además nos va a llevar a un aumento en la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, donde se va a dar una reducción de su actividad. Se han estudiado en realidad múltiples vías de afectación del surfactante, encontrando como una de las principales la interacción con sustancias presentes en el alveolo como resultado de edema, de inflamación, por un aumento de la permeabilidad de esta membrana. Puede inclusive haber acumulación de radicales libres de oxígeno, puede haber actividad enzimática por medio de las fosfolipasas, por medio de las proteasas, dentro del contexto de un proceso inflamatorio, dentro del contexto de un proceso infeccioso o hipóxico, y esto se puede traducir en realidad en la degradación o disminución de los lípidos esenciales del surfactante, ¿no?, de todos ellos, de sus fosfolípidos, de la fosfatidilcolina, de la fosfoesfingomilina, ¿no?, todos ellos empiezan a reducirse. A su vez también puede haber una alteración química de las proteínas, ya sea la proteína A, B, C, D, ya mencionadas, y esto va a llevar pues, a una alteración funcional de lo que es el surfactante, en el contexto de un cuadro de síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, como les había mencionado, ¿no?, estos tipos de pacientes pueden tener una manifestación clínica caracterizada pues, por taquimia, puede haber retracciones, ¿no?, de los paquetes musculares, ya sea a nivel intercostal, a nivel subcostal, a nivel supraesternal, puede haber la presencia inclusive de tejido, hay inclusive recién nacidos que pueden tener desbalances tóraco-abdominales, ¿no?, pueden causar con cianosis, eventos hipóxicos, ¿no?, y si estamos ante un recién nacido prematuro, pues tenemos la obligatoriedad de tomarle una radiografía de tórax, ¿no? Esperemos pues que en sus centros de atención, ¿no?, más que todo los que trabajan en niveles hospitalarios, tienen acceso a esta ayuda diagnóstica, ¿no? Y en la radiografía de tórax lo que vamos a ver es esto, ¿no?, básicamente casi un pulmón netamente blanco, que viene a ser un patrón retículo granular difuso bilateral, o bilateral, que puede en algunas ocasiones, dependiendo del grado de afectación de membrana hialina, ¿no?, o el grado de radiológico en el que se encuentra, puede haber broncograma aéreo, en la imagen que está a la derecha se puede observar, también es de una forma bilateral, un patrón clásico típico de lo que es la enfermedad de membrana hialina en el contexto de un síndrome de estrés respiratorio del prematuro. Entonces, una vez ya determinado que tenemos este síndrome de estrés respiratorio o enfermedad de membrana hialina, sabemos que se debe más que todo al déficit de surfactante en cualquiera de sus componentes, ya sea un componente lipídico, un componente proteico o en otras sustancias. Pues lo que vamos a hacer es administrarle surfactante al recién nacido pretérmino, si es necesario, y este nos va a actuar de las distintas formas. Nos va a mejorar lo que es la distensibilidad pulmonar, nos va a mejorar lo que es la oxigenación con un mejor intercambio gaseoso, nos mejora lo que es la estabilidad alveolar, hay un menor colapso alveolar en realidad también, ¿no?, e inclusive se puede generar también mayor reclutamiento de alveolos para evitar justamente su colapso. Entonces, cuando tengamos que usar pues, surfactante, nos vamos a encontrar sobre todo ante un surfactante exógeno, que básicamente ya se ha venido realizando múltiples estudios clínicos con respecto a su administración, a su forma de administración, a los tipos con los que podamos encontrar,
y se ha visto pues que la mayor cantidad y el que tiene una mejor actividad son los surfactantes pues que derivados de origen animal, como ya se irá mencionando. Aún así también existen surfactantes de origen sintético, pero su efectividad no ha sido muy contundente y al contrario se ha visto mayores reacciones este, anormales en estos pacientes prematuros. Entonces hay que tener en cuenta, igual que al momento de elegir este surfactante exógeno, hay que tener en cuenta mucho que tenga una gran cantidad de concentración de proteínas B y C, que son los que van a ayudar, ¿no?, a la mejoría de los pacientes. Entonces, como ya les mencioné, dentro de los tipos, encontramos tipos sintéticos. Bueno, seguramente algunos habrán escuchado del Exosur, ¿no? No usado, pero los que más usamos son los surfactantes naturales, ¿no? Muchos lo conocerán seguramente como Survanta, como Curosur, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues que la Survanta es un surfactante también llamado Veractán, que es derivado del pulmón de un bovino. El Curosur, ¿no?, o Surfacur, ¿no?, básicamente lo que es el pulmón porcino, y el otro pues el Infasur, también llamado Calpactán, sobre todo pulmones de ternero. De estos, los más usados acá en nuestra población peruana, a nivel nacional, tenemos lo que es la Survanta y el Curosur. ¿En quiénes se va a usar? En todo prematuro sometido a síndrome de distrés respiratorio. ¿Y en qué momento? Tan pronto como sea posible. De ser preferencia, acá esta biografía nos menciona antes de las 8 horas de vida, pero iremos viendo pues que si es administrado, podemos usarlo de una forma profiláctica o de una forma de rescate. Otras indicaciones posibles de la administración y uso del surfactante: tenemos patologías donde no se manifiesta en prematuros netamente, que es la aspiración meconial y la neumonía, que son patologías ya que se presentan quizás en edades un poquito más avanzadas. Los metaanálisis han mostrado que el uso de surfactante derivado de animales, ¿sí?, en lugar del surfactante sintético, ¿no?, ha tenido una mejor reducción, ¿no?, ha tenido una mejor eficacia en lo que es la reducción significativa en el riesgo de producir un neumotórax e inclusive en el riesgo de mortalidad, donde los reduce contundentemente. Algo que no se ha visto pues con los surfactantes sintéticos, donde al contrario, ¿no?, hay mayores reacciones adversas. Entonces, ¿cuándo usar surfactantes? Siempre hay que valorar factores de riesgo en este tipo de pacientes, ¿no? Hay que descartar pues, que no tengan malformaciones congénitas mayores, ¿no? Hay que ver el cuadro clínico de presentación del paciente, hay que ver su cuadro radiológico, no es necesario, bastan factores de riesgo, es prematuro, su clínica, ¿no?, indicación de surfactante, ¿no? Hay que ver pues, su requerimiento de oxígeno, hay que tener en cuenta que los prematuros no deberían estar sometidos o no deberían requerir mucho frío para su saturación óptima adecuada. Entonces, cuando ya vemos que el frío sí empieza a incrementar y está por encima del 30%, probablemente nos estemos enfrentando a un síndrome respiratorio de tipo enfermedad renal. Y si por ahí tienen un estado ácido-base, ¿no?, lo que mayormente usamos es el índice de Fick o el gradiente alveolo arterial, donde el rango puede ser inclusive muy amplio, pero basta que tenga menos de 0.3, ya deberíamos estar pensando en administrarle surfactante, ¿no? Y la administración de surfactante a veces no solamente solo, habría que conectarlo igual a un tipo de dispositivo o tratamiento de sostén que pueda requerir ese tipo de pacientes, ¿no? El surfactante a veces sigue conectado a un ventilador mecánico o en su defecto conectado a un CPAP, ¿no?, para que se pueda mejorar la función pulmonar de esos recién nacidos preternos. Entonces, del momento óptimo de administración del surfactante exógeno, pues habría que tener pues el tiempo, ¿no?, en qué momento darlo. Ahorita se están considerando 2 modalidades, algunas bibliografías hasta 3, ¿no?, pero la mayoría considera esas 2. O es administrado de una forma profiláctica o es administrado de una forma de rescate. Ya si por ahí no se logró la forma profiláctica, por ahí no se logró la forma de rescate, pues aún nos quedaría la forma tardía, pero obviamente se tendría que evitar todo ello porque mientras más tardíamente es administrado el surfactante, menos efectos beneficiosos tiene este sobre el cuerpo.
De forma profiláctica se ha demostrado que si se administra antes de los primeros 15 minutos de vida, ¿no? Tiene grandes beneficios, sobre todo en aquellos términos menos de 30 semanas, ¿no? O menos de 1 kilo. Mayormente es aplicado casi en sala de partos. Entonces, una recomendación es que en su sala de partos pues tengan a la mano, ¿no? Pues este agente tensoactivo, este surfactante, cualquiera de los dos. Ya se mencionarán los beneficios, quién es mejor que otro, pero basta que tenga algún tipo de surfactante natural, pues el beneficio que se logra en estos recién nacidos es muy óptimo, ¿no? Pero si el bebito no cumple esos criterios para administrar pues de medida profiláctica ese surfactante, pues se puede lograr el tratamiento de rescate, que es muy selectivo, y algunos inclusive dividen este rescate en lo que es en un rescate temprano versus un rescate tardío. El rescate temprano, que es lo ideal, debería ser antes de las 2 primeras horas de vida, y bueno, si por ahí no se logró, la forma tardía después de las 2 horas de vida hasta las 8 horas de preferencia, ¿no? Evitar administrarlo después de las 24 horas. Entonces, ¿a quiénes le damos profilaxis? Entonces se va a administrar surfactante al nacer a todo aquello, ¿no? De forma profiláctica a todo aquel recién nacido menos de 30 semanas. A todo aquel recién nacido prematuro que necesite intubación al nacer para un mejor manejo clínico. Y obviamente que tenga ausencia de malformaciones congénitas graves. Entonces, de forma profiláctica, dentro de los primeros 15 minutos, menos de 30 semanas, que requiera intubación, ¿no? Y que no tenga malformaciones congénitas graves. Y a quienes damos rescate, pues ya probablemente aquellos igual prematuros que pueden estar dentro de esa misma edad gestacional, ¿no? Pero que probablemente tengan una mejor adaptación a este ambiente, ¿no? Inclusive se dice aquellos que tengan peso de más de 650 gramos, ¿no? Hallazgos clínicos radiológicos de síndrome respiratorio, como lo veíamos en una diapositiva anterior. Desde el momento en que nace, las primeras 24 horas se debería estar administrando una primera dosis, pero como les mencioné, las primeras 8 horas es de mayor beneficio de este prematuro y hasta las 24 horas deberíamos estar pensando ya en administrar, de ser necesario, una segunda dosis. Igualmente, aquellos pacientes que puedan requerir algún grado de ventilación mecánica, no mencionada al nacer, sino en las siguientes horas, ¿no? Que el FIO empiece a incrementarse por encima de 0,30 o 0,40, donde sea necesario para mantener inclusive una presión arterial de oxígeno entre 50 y 60 mililitros de mercurio tomado con un estado ácido básico. Y hay que tener en cuenta que antes de administrar surfactante, pues tenemos que haber tratado otras causas de problemas respiratorios en estos prematuros, ¿no? Deberíamos haber corregido la glucosa, deberíamos tenerlo en una presión arterial óptima, no deberíamos tenerlo en acidosis metabólica severas, no debería haber neumotórax, ¿no? De preferencia no deberíamos encontrarnos ante anemia, para que el uso y efecto del surfactante sea óptimo en esta población. Entonces, una vez conocido en qué momento, ¿no?, de la vida, ¿no?, ya sea de forma profiláctica, de forma de rescate, hay que tener mucho en cuenta lo que son las vías de administración, ¿no? En la actualidad, pues bueno, la forma más frecuente quizás de administrarlo, ¿no?, es la intubación endotraqueal. Pero no es el único método. Ya se han visto desde los últimos 10 años, ¿no?, otro tipo de métodos de administración de surfactante, solo que aún no se ha logrado una capacitación pues exenta a casi toda la población pediátrica neonatal de profesionales de la salud para poder usar los otros métodos probablemente menos invasivos que una intubación endotraqueal, que son los llamados pues MIS o LIS, que seguramente lo deben haber escuchado en algún momento. Entonces, pero lo que la mayoría mayormente usa, que es la intubación endotraqueal, llamado el método de INSURE o ENSURE, ¿no?, que es intubación, administración de surfactante y extubación, ¿no? Se logra pues desde el momento en que se decide, ya sea de una forma profiláctica o de una forma de rescate, ¿no? Y esto se, y eso se administra el bebito pues en sus primeros momentos de la vida. Pero hay que tener en cuenta que, ¿no?, se ha visto mucha correlación entre la administración de surfactante por vía endotraqueal con la aparición de lo que es la displasia broncopulmonar.
Pero bueno, si ya en nuestra institución, por ejemplo en la maternidad de Lima, sí contamos con profesional capacitado en lo que es la administración de surfactantes mínimamente invasiva, que es el MIS, o menos invasiva, que es el LISA. Ambos casi son similares, solamente el uso del material es lo que cambia, ¿no? En la mínimamente invasiva usamos AngioCap de 16 y en lo que es lisa usamos pues sondas de alimentación de 4 a 5 French, algunos de 6, ¿no? Donde la técnica es justamente colocar ese AngioCap o la sonda de alimentación, ¿no? Hasta la zona traqueal, ¿no? Para la administración del surfactante a las mismas dosis que ya se irá mencionando más adelante. Pero también hay otras formas menos descritas, ¿no? Que son la forma de la nebulización, ¿no? Que en algún momento quizás obtengamos ese surfactante nebulizado, pero acá en la población nuestra no la contamos hasta la fecha. Entonces, este es un algoritmo, ¿no? Del manejo del síndrome respiratorio neonatal, cuando usamos sobre todo lo que es la forma profiláctica, ya habíamos dicho, pues que los menores de 30 semanas, ¿no? Inclusive esta revisión que es mexicana, ellos son un poco más estrictos, ¿no? Mencionan inclusive menos de 26 semanas o menos de 28 semanas en aquellos hijos de mamá que no han recibido esteroides prenatales, ¿no? Obviamente se va a usar todo el algoritmo de su reanimación neonatal, acá debería decir la octava ya edición, ¿no? Llegándose a intubar y se administrará el surfactante profiláctico dentro de esos primeros 15 minutos de vida, ¿no? Y obviamente este tipo de pacientes, dependiendo de su grado de maduración pulmonar, se va a tener que valorar criterios de extubación de ser necesario. La mayoría de estos pacientes pretérminos, pues, tienen una inmadurez pulmonar muy severa, los cuales les impiden, ¿no?, destetarse rápidamente de lo que es un ventilador mecánico, pero ya se ha venido demostrando a nivel mundial pues que la administración de surfactante profiláctico junto con medios de oxigenoterapia no invasiva como es el CIPAC ha dado grandes resultados beneficiosos en estos pacientes sin la necesidad de intubarse, ¿no? Pero si llegara a cumplir criterios de extubación, es decir, que mantiene un adecuado esfuerzo respiratorio, la presión media de las vías aéreas es mínima, o sea, menos de 7, no requiere mucho frío, empieza a disminuirse, menos de 40, la pH-metría en la gasometría es más de 7.25, ¿no? Se logra normalizar el CO2, ¿no? Se logra normalizar la oxemia, ¿no? Entonces, estos pacientitos los podemos extubar, ¿no?, y colocarlos obviamente a una ventilación no invasiva, ya sea el CPAP o ventilación con invasiva conectada al ventilador. Igual, de todas formas, estos pacientes tienen que ser monitoreados en una unidad de cuidados intensivos de preferencia, sobre todo en las primeras 12 horas de la aplicación del surfactante. Ya sin esa evaluación de las siguientes 12 horas, pues el bebito empieza a requerir más frío de lo habitual, empieza a aumentarse su requerimiento oxigenatorio, empieza a tener persistencia de apneas, empieza a tener dificultad respiratoria, o en sus alas empieza a tener acidosis respiratoria, pues se debería estar pensando en la posibilidad, ¿no?, de administración de una segunda dosis de surfactante. Pero a veces, pues, esta aplicación de surfactante en una segunda dosis, no hay necesidad de esperar inclusive a las 12 o 24 horas. Ya después de una evaluación exhaustiva de la cuarta, sexta hora, deberíamos estar valorando si se va a requerir o no. Pero de no ser necesario esto, y el bebé empieza a mejorar, tiene un buen patrón respiratorio, la dificultad respiratoria ha disminuido consistentemente, entonces solamente es darle terapia de soporte en cuanto a nutrición y algunos otros medicamentos que pueda requerir. Eso es en cuanto a la parte profiláctica. Pero sin embargo, también tenemos neonatos donde vamos a administrar los surfactantes de rescate, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ¿a quiénes le vamos a dar esto? Igual edades gestacionales, sobre todo de 28 semanas, ¿no?, que hayan requerido esteroides prenatales, o aquellos neonatos menores de 34 semanas con algún factor de riesgo que nos haga sospechar que tenga dificultad respiratoria prematura o enfermedad respiratoria. Se hace todo el algoritmo de lo que es la reanimación neonatal, según ya la última edición, que es la octava, y si después de eso, nuestra primera evaluación, en los primeros 15 minutos, ¿no?, este bebito empieza a tener requerimientos de frío mayores al 30%, llegando inclusive hasta la hora de vida, requiriendo un CPAP o
el patrón respiratorio es irregular, es muy superficial, la saturación de oxígeno no mejora, empieza a aumentarse su requerimiento de frío, llegando ya por encima del 40%, pues habría que administrarle pues, el surfactante de rescate de una forma temprana dentro de las primeras 2 horas de vida, ¿no? Y una vez, ¿no?, conectado al surfactante por las técnicas mencionadas, lo ideal sería, pues, en este tipo de pacientes que quizás pueden ser un poquito más grandes, hacerlo por el método ELISA o el método llamado MIS, ¿no?, donde es igual administrar surfactante y colocarlo, pues, después a un CPAP, retirando, pues, la sonda, pero si se tiene que intubar, valorar después de la administración del surfactante la extubación, si es que cumple criterios como los mencionados anteriormente, ¿no? Y igual estos pacientes tienen que estar monitoreados, sobre todo las 6 a 12 horas posteriores a la aplicación del surfactante, y de requerir obviamente mayor frío, de volver a presentar clínica compatible, radiografía compatible con síndrome de estrés respiratorio, pues tenemos que replicar una segunda dosis de surfactante. De no ser así, continuamos con el manejo ya establecido previamente. Entonces, ¿a qué dosis vamos a usarlos, no? Las dosis habituales que conocemos, acá el Veractán, como ya las había mencionado, que es el surfactante de origen bovino, que es el Survanta. La dosis es 100 miligramos por kilo por dosis, ¿no? La presentación del Veractán es de una ampollita de 25 miligramos por mililitro, en un total de 8 mililitros, ¿no? La dosis administrada, si no lo tenemos en cuenta, es 100 miligramos por kilo. Una memotecnia es 4 cc por kilo. Luego el otro surfactante es el Coractán alfa, que es el Curosub, ¿no?, ustedes conocen con ese nombre. La dosis de 200 miligramos por kilo, llega a tener ampollas de 80 miligramos por mililitro, en un total de 3 mililitros. ¿Sí? Si no nos acordamos mucho de esta dosis, la memotecnia es 2.5 cc por kilo, ¿ya? Y cuando se hizo un estudio comparando quién es mejor que quién entre estos dos, en realidad se demostró pues que Coractán alfa tiene un mejor resultado en lo que se encuentra la disminución del riesgo para seguir desarrollando síndrome de estrés respiratorio, una disminución del riesgo para el desarrollo de displasia broncopulmonar, una disminución de la mortalidad, ¿no? Es por eso que de preferencia se tiene que usar en su mayoría de veces el surfactante llamado Curosub. Pero como les mencionaba antes, con que tenga cualquiera de los dos, porque hoy en día a veces es tener un grupo, tener inclusive a los dos, ¿no?, cualquiera tiene efectos grandes, beneficiosos, ¿no?, a nivel de la etapa de vida de la prematuridad, ¿no? Cuando se administra el surfactante, lo ideal, ¿no?, si se va a administrar ya sea por tubo orotraqueal, ¿no?, en los pacientes por INSURE, o por los métodos del MIS o LISA, ¿no?, por la sonda orotraqueal, pues hay que administrarlo de una forma de bolo rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta que luego de la administración del surfactante, en un primer momento, la primera manifestación que pueden tener los recién nacidos es la cianosis, ¿no? Es por eso que una vez administrado el bol, y así es por tubo endotraqueal, hay que darle una ventilación a presión positiva por lo menos por 30 segundos hasta 2 minutos. Y si es por sonda, conectarlo inmediatamente a lo que sea el CPAP, e igual estimulación, ¿no?, al bebé para que tenga una mejor respiración. Ya les había mencionado las dosis de lo que es el Veractán o Survanta, de lo que es el Coractán alfa o llamado Curosur, pero también hay otros surfactantes como es el Bobactán o el Biocupac, que son surfactantes de origen ternero, donde la dosis pues es 1.2 o 1.25 miligramos por kilo por dosis, ¿no?, o en miligramos por kilo, 50 miligramos por kilo. Hay que tener en cuenta que estos surfactantes, de ser necesarios, se podrá administrar una segunda dosis, ¿no? En algunas se menciona que las siguientes dosis adicionales, ¿no?, sobre todo si es Bobactán o Albefac, ¿no?, y lo que es Curosur, se recomienda que la segunda dosis debería ser administrada al 50% de lo que fue la primera dosis. Pero en realidad no hay mucha bibliografía que mencione los resultados no beneficiosos de darle la mitad, ¿no? Más bien se ha demostrado que si le damos dosis similares entre la primera y la segunda, obtenemos resultados beneficiosos, ¿no? No se ha demostrado mucha efectividad con la administración de una tercera dosis en prematuridad. Entonces, una vez que ya administramos surfactante, ¿no?, ya hemos tenido en cuenta sus usos,
su dosis, ¿no? Su forma de administración, ¿no? Hay que tener en cuenta que igual estos pueden tener complicaciones, es por eso que lo ideal para administrar surfactante debería ser libre de lo que es neumotórax, libre de lo que son enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? Libre de lo que es algún grado de hemorragia, ya sea a nivel intracraneal, e inclusive el mismo ductus arterioso con afectación significativa en los pacientes, pues habría que tener cuidado con la administración de ellos. De ser necesaria una segunda dosis, pues habría que aplicarlo, ¿no? De acuerdo a los criterios mencionados que se habían usado para la emisión de la primera, ¿no? Hay que tener en cuenta que si estos pacientes empiezan a requerir un frío alto, tienen un elevado ácido base con acidosis respiratoria, tienen un índice de pico gradiente alveolar arterial menos de 0.3, se debería estar valorando la administración de una segunda dosis de surfactante entre las 4 y 24 horas de administración de la primera dosis, ¿no? De preferencia no de llevar a que se prolongue, porque puede haber complicaciones serias como ya las mencionadas, ¿no? Y entre las 4 y 6 primeras horas ya debe estar valorando la administración de una segunda dosis de surfactante. Algunos mencionan inclusive que el Curosur no se debería administrar antes de las 6 horas, pero bueno, los estudios demuestran todo lo contrario, ¿no? Inclusive hasta con Surfactante se mencionaba a las 12 horas, de ser necesario antes se tiene que administrar. Bueno, la idea es llegar justamente a esto, tal cual tenemos este bebito, ¿no? Prematuro, ¿no? Esta imagen de requerir surfactante, lo ideal sería pues administrar de una forma netamente menos invasiva, ¿no? Ya sea por el método conocido como el MIS, donde usamos AngioCap, o el método ELISA, donde usamos pues una sonda de alimentación número 4 o 5 French y conectarlo pues a sus dispositivos de oxigenoterapia no invasivos como es el CIPA. Bueno, esa ha sido toda la exposición, espero que haya sido de su agrado. Sea una pregunta gustosa de contestar. Bien, doctor. Vamos a hacerle llegar preguntas que han llegado a través de WhatsApp. Claro. Una de ellas es, siendo la mortalidad superior al 50% antes del nacimiento de un prematuro, los establecimientos de salud deben tener preparado el equipo para una posible administración de surfactante. Muy bien, buena pregunta, ¿no? Y obviamente, ¿no? Si tenemos en cuenta la atención de un recién nacido, ¿no? Que cuando uno se prepara para atender un recién nacido, se prepara para todas las patologías posibles. Es así que los establecimientos de salud, ya sea de segundo o primer nivel, deberían estar equipados, ¿no? Para brindar una adecuada reanimación neonatal. Y dentro de esa reanimación neonatal, fuera de sus otros materiales e instrumentos, deberíamos tener a la mano en ese momento surfactante. Porque si bien es cierto, la población prematura, los partos prematuros, hay un gran incremento, pues con esa administración de surfactante de una forma temprana, se podría salvar muchas vidas. Es correcto, debería ser administrado, debería ser equipado todos los establecimientos. Bien, doctor. En las salas de parto existen personas preparadas en la intubación endotraqueal. En una sala de partos, según las guías de reanimación neonatal, debería existir un personal netamente capacitado en reanimación cardiopulmonar neonatal. Y ese personal capacitado tiene que ser experto netamente en intubación. Debería existir. Bien, doctor, nos ha llegado por el chat otra pregunta. ¿Cuándo usar surfactante pulmonar en neonatos a término? En la TTTRN, ¿se puede consumir el surfactante? Buena pregunta, ¿no? En los chiquitos a término, lo que tenemos que valorar básicamente es que estos se están usando con alguna enfermedad que lleve a que el surfactante se inactive, ¿no? Ya se ha demostrado bastante que el síndrome de aspiración meconial es aquella patología por excelencia que cursa justamente con una inactivación de surfactante y a ellos tenemos que ponerle surfactante. Hay otro tipo de protocolos para ellos, administración, inclusive es cada 4, cada 6 horas, hasta lograr una mejora de lo que es las complicaciones que nos puede llevar una aspiración meconiana. A su vez, también otro tipo de enfermedades que pueden darse en neonatos a término son las neumonías, y se ha visto inclusive que en la llamada taquiña transitoria del recién nacido, de forma maligna, también hay efectos beneficiosos del surfactante.
Bueno, el surfactante no se debería consumir. Su acción es a nivel netamente pulmonar. Bien, doctor. Otra pregunta vía WhatsApp. La administración de corticoides a la gestante antes del nacimiento del prematuro ayuda a madurar los pulmones y a prevenir la membrana hialina. Sí, es correcto, es perfecto, ¿no? La administración de esteroides prenatales, bien administradas, ya sea betametasona, 2 dosis o dexametasona, ¿no? Ayuda a la maduración pulmonar, ayuda a que se forme más rápido este agente tensioactivo y mejora contundentemente a los pacientes. Es correcto. Ya, bien, doctor. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre membrana hialina y otras patologías? Bueno, dentro de su diagnóstico diferencial tenemos que ver otras enfermedades del síndrome de estrés respiratorio, como son pues neumonías, enfermedades de síndrome de aspiración meconial, la taquicardia transitoria, cuadros de neumonitis. Inclusive tenemos que tener en cuenta que pueden haber cardiopatías que pueden simular este cuadro y no requieren surfactante. Bien, doctor, no tenemos más preguntas por el momento, así que le agradecemos por su valiosa participación y lo felicitamos. Excelente tema que va a ser de utilidad para el personal de salud que labora pues en las áreas de neonatos y por ende para el neonato. Gracias, doctor. Por favor, sus recomendaciones finales. Muy bien, pues la recomendación sería pues tratar de implementar nuestros establecimientos de salud con esta sustancia, ¿no? De ser muy lejos quizás el centro referencial, pues la idea sería tener a la mano el surfactante, pero si el establecimiento referencial está cerca, tratar de dar una referencia oportuna a estas gestantes que tienen alto riesgo de parto prematuro para que se pueda dar un mejor tratamiento a los pacientes de una forma más temprana. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, doctor. Bueno, ya no nos llegan más preguntas, nos despedimos. Hasta otra oportunidad. Te agradecemos nuevamente. Y también agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias por su atención. Los invitamos mañana a la misma hora con otro tema interesante. Muy buenas tardes a todos.